Bien, estamos en la superficie que está, considero que hoy estaríamos por casi 300.000 hectáreas ya de riego a nivel Paraguay. Cuando hablamos de riego, arroz de riego, tengo que compartir, perdón. Ahí sí. Arroz de riego, decíamos que estamos con, hoy podríamos estar cercano a las 200.000 hectáreas ya en Paraguay. En caña de azúcar, 130.000. KGS podríamos estar estable. Hortaliza, un avance muy interesante. Probablemente estemos con 4.000 hectáreas a nivel país. Frutilla podríamos estar 250. Entonces, probablemente hoy estemos a nivel país con cercano a las 300.000 hectáreas de riego. Cuando hablamos de arroz de riego, estamos hablando de riego por inundación. Cuando hablamos de caña de azúcar, hablamos principalmente de riego por aspersión y también riego localizado. KGE, frutilla, riego localizado. Hortalizas tenemos, si es pimiento y si es tomates, es riego localizado. Si es repollo, si es lechuga, es riego por aspersión. Decíamos que nosotros tenemos una gran particularidad en Paraguay, que son los niveles de bajo declive, lo cual ayuda bastante a que determinados lugares del país, ayudado también por la textura de esos suelos, se puedan orientar al cultivo de arroz de riego principalmente. Ahora, el siguiente punto posterior al riego en el arroz es el drenaje, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a desarrollar también algunos términos conceptuales y prácticos de cómo manejar el drenaje de arrozales principalmente, ¿ok? Y no tenemos muchos datos en Paraguay de cuánto del área, porque es una situación particular que nosotros cuando regamos automáticamente tenemos que analizar también el tema del drenaje, porque cuando tenemos exceso de agua en el perfil, sea el cultivo que sea, y principalmente aquellos que son secanos, se está reduciendo la presencia de oxígeno en el complejo suelo. Por consiguiente, las raíces ante carencia de oxígeno terminan asfixiándose. ¿Okay? Entonces, por ahí viene la razón de ser del drenaje. El financiamiento de los sistemas de riego principalmente está dado por el sector privado. Porque se manejan con tasas internas de retorno, costos de inversión, operación, tienen posibilidad de conseguir créditos en la medida de lo que son las TIR. No vemos a nivel Paraguay, no se percibe una política de riego. No teniendo política de riego, ¿qué pasa también? Los bancos, principalmente el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación,
te pueden financiar inversiones de riego, pero no con las tasas ni con los costos de recuperación que deberían tener. Y una crítica constructiva: los créditos que se otorgan en el sector se otorgan por cultivo y no por sistema de riego. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un sistema de riego es una alta inversión. La instalación es una alta inversión que no se paga normalmente en el primer año de cosecha agrícola. Eso vamos a desarrollar en clases siguientes también, los costos comparativos para tener una idea. Entonces, eso es un punto muy, muy interesante que tenemos que evaluar si las condiciones, los entes crediticios están dentro de la, vamos a decir, de la temática que requiere la dinámica del sector agrícola. Podemos mencionar a nivel de políticas públicas que existe un marco estratégico agrario hasta el 2018. Ahora existe de nuevo otro desde el 2018 hasta el 2022, que tenían algo de margen de riego y gestión de recursos hídricos, y priorizándose el uso productivo, racional y sostenible del agua, la introducción de riego en los sistemas productivos como factor de competitividad y reducción de riesgos. También que el riego y la gestión de recursos hídricos, formulándose políticas de implementación que permiten la gestión de estos recursos hídricos para un uso productivo agrario. Adecuar estas normativas a las instituciones para la gestión de las aguas. Y formular e implementar un plan nacional de riego que no está vigente. O sea que esto les quiero traer nada más a colación de que, a ver, nosotros tenemos que tener políticas y tenemos que tener una política nacional de riego, porque las políticas trascienden los gobiernos. Los planes se quedan en los gobiernos y los proyectos se quedan en los años de gobierno. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos ya prácticamente como colegas de trabajo, nosotros tenemos que sentarnos y debatir estas cosas. La parte política, la parte de políticas públicas en el sector agrícola está totalmente abandonado, está totalmente, muy lindo algunos escritos, pero no están de acuerdo con la realidad nacional. ¿Okay? Existe también un plan estratégico institucional. En aquel entonces ya se hablaba de 300 hectáreas, 300.000 hectáreas con sistema de riego. Y colocar hasta 20.000 hectáreas con sistema de riego en la agricultura familiar campesina. Muy bien. Hasta ahí tenía determinado. Ustedes aquí van a tener una vasta bibliografía donde podrían consultar estos temas más profundos. Dejo aquí un espacio para preguntas. A ver si consigo esto habilitar para que puedan. Profe, Adelante, por favor. ¿esta grabación va a estar por YouTube o en el Moodle para poder volver a ver? Colocaré en el YouTube y voy a linkear en el Moodle. Ah, espectacular, profe, gracias. ¿Ok?
A ver, ¿quién se anima? Valiendo 5 puntos. Todo muy claro, profe, todo muy claro. Bueno, entonces podemos hacer ya la evaluación ahora mismo. Se va a ir la luz, profe. Ah, a ver un poco, Hola. Sí, Profe, con respecto al sistema de riego en la producción de arroz, ¿los sí, productores deben tener alguna licencia que les habilite para que puedan usar ese agua o cómo es? sí, correcto. Uno tiene a nivel de del MADES, todo proyecto de inversión necesita como mínimo un cuestionario ambiental básico. Como mínimo. El cuestionario ambiental básico va a abrir las puertas para decir, bueno, aquí necesitamos un relatorio ambiental básico o un estudio de impacto ambiental. De acuerdo al nivel, porque tenemos que partir de la base que toda actividad antropogénica genera un impacto. Y ese impacto es positivo y es negativo. Y dentro del estudio de impacto ambiental se evalúan todos esos factores. Entonces, aquí tenemos que entender que el MADES es un organismo que aglutina todo lo que es la parte ambiental y tiene que ver también con la parte, en cierto sentido, con la parte social del agua. ¿Sí? De hecho, todo productor arrocero hoy está obligado a tener un reservorio. ¿Qué significa eso? Una cantidad de agua acumulada dentro de su propiedad que no está utilizando para regar. ¿Para qué eso? Para que en algún momento, cuando baja el caudal ecológico del río, entonces el productor arrocero se utilice de su reservorio superficial y no utilice del caudal del río que está en un límite ecológico. Y todo eso se determinan por cálculos de caudal, se determinan por altura del nivel del agua. Se hacen en algunos casos análisis de calidad del agua también. Entonces esto es muy amplio y muy interesante para profundizar. Que de hecho en las clases siguientes tenemos justamente toda una unidad que es el tema del método de riego por inundación. Dale, profe. Perfecto, gracias. A vos por la pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Cómo van a ser las tareas que vas a dejar acá a final de cada clase? ¿Va a ser foro o...? No. Es como estuvimos probando colocar el tema de... Ahí hay una pestaña que es el tema de la asistencia y nos está resultando. Entonces, ¿cómo determinamos la asistencia? Una forma es
acá yo hacer un screen de esto, pero no le veo muy práctico. Para mí es mucho mejor colocar tipo una pregunta relacionada a lo que desarrollamos y de hecho, ¿quién va a responder algo similar o cercano o con una tendencia a lo que se desarrolló? Es quien asistió. ¿Ok? No es ninguna pregunta complicada, sino es prácticamente como para confirmar que uno estuvo. ¿Ok? Ok. De lujo. Bien. ¿Algo más con relación al desarrollo de las clases, de la clase? Si no siendo así, nosotros podemos estar en contacto vía el WhatsApp y también ahí hay un foro, que creé un foro y ustedes pueden, esto que preguntaron, por ejemplo, ya abrir un debate y nosotros podemos debatir desde hoy hasta el término de la del semestre sobre un tema específico. Puede ser de políticas públicas. Hola. Sí, puede ser de políticas públicas, puede ser del tema del MADES, indistintamente. ¿Ok? Entonces, dejo ese espacio para que podamos, como se dice, sin reserva mental, hablar de diversos temas que atañen a nuestra materia. Y bueno, y si no atañen a nuestra materia, podemos preparar algún webinar específico que ustedes deseen y hacer alguna presentación un poco de otros temas que sean del interés. Ok, entonces damos por cerrado esto y les voy a ir pasando los resúmenes. Excelente. Muchísimas Dale, profe. gracias por la atención y vamos a estar en contacto. Dale, profe. Ok.